Muy bellos días, damas y caballeros. Sean muy bienvenidos a una nueva jornada de Viva la Mañana, aquí en Radio Arrayán. Estamos con nuestro querido Dr. File, Cristian Contreras Radovich, y también con dos invitados referentes al mundo de los pueblos originarios. Diego Ancalao y también Boris Muñoz Yáñez, quien es productor ligado al mundo de los pueblos originarios. Primero, darle la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás, querido Doc? Querido Ricardo, un abrazo a la distancia y abrazo a nuestros compañeros de esta mañana para hablar de un tema muy relevante que tiene que ver naturalmente con nuestros pueblos originarios que llevamos en nuestro corazón. Así que avancemos, querido Ricardo. Maravilloso, querido Doc. Estamos con el tema de nuestras raíces y tenemos a Diego Ancalao, quien está procesando el futuro de ser el primer candidato presidencial ligado al pueblo mapuche. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Diego. Oye, gusto saludarlo, gracias por invitarme. Hola, Cristian. Buenas, buenas. Y también tenemos, en este caso, al abogado Boris Muñoz, quien ha estado también colaborando con producciones musicales, haciendo, digamos, un puente entre el mundo mapuche y nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido. Hola. No sé si está bueno la señal para ustedes. Se escucha perfecto. Hola. Muchas gracias por la bienvenida. Un saludo para todos ustedes, para todos quienes nos escuchan. Maravilloso, querido Boris. Quisiera pasarle primero la palabra a Cristian, quien a través del programa de gobierno, de un gobierno de la conciencia, también escrito en su libro Politicón, el año 2012, que habla de 8 reformas para el Estado chileno, donde uno de los pilares fundamentales es el reconocimiento de los pueblos originarios. Te paso la palabra a Cristian. Por supuesto, solamente para dejar abrir un marco de conversaciones entre todos los que estamos acá, decir algo. Nosotros como Centro Unido, un nuevo partido político en formación, el único partido de centro verdadero en la historia de nuestro país, tenemos naturalmente un análisis histórico donde después de 500 años y 200 años de independencia, nuestros pueblos originarios no han sido reconocidos. Las derechas e izquierdas tuvieron todo el siglo pasado y todo este siglo para reconocerlos, no lo han hecho porque nunca ha sido una prioridad. Y por el contrario han situado a la zona de Arauco y la han calificado con una palabra que no la voy a pronunciar. Hay una zona en conflicto, pero la palabra que como la han calificado no corresponde desde nuestro análisis histórico. Y en consecuencia, nosotros pensamos que nunca en la historia de nuestra nación, de nuestro país, hemos tenido una cultura original y auténtica porque nunca han sido reconocida nuestra sangre. Y nuestra sangre fundamentalmente es una mezcla, es una gran síntesis entre nuestros pueblos originarios de norte a sur con las inmigraciones de españoles y otras inmigraciones que llegaron después. Por lo tanto, estamos en un momento desde nuestro punto de vista crucial de creación cultural. A pesar de que estamos en una época con una situación de confinamiento muy abusivo, estamos al mismo tiempo creando una nueva visión. Y para nosotros esa visión parte por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y para, de alguna forma, iniciar esta conversación, me han dicho, Doc, ¿cómo usted puede solucionar el conflicto en Arauco, el conflicto de nuestros pueblos originarios? Pues bien, para solucionar el conflicto con nuestros pueblos originarios e integrarlos realmente dentro de una nueva cultura chilena, original y auténtica, yo soy de la idea siguiente, querido Ricardo, querido Diego. Si uno llega a ser gobierno como está planificado,
Nuestra primera medida en el ámbito de nuestros pueblos originarios es algo muy simbólico para iniciar un nuevo diálogo, y eso pasa por reconocer a Lautaro, a Pelantaru como padres de la patria, a Michimalongo, Caupolicán, Galvarino como héroes de la nación, y sobre esas bases comenzar un nuevo diálogo que tiene que ver con una serie de problemáticas que hoy día están sobre la mesa y que vale la pena conversar, pero desde el punto de vista de quien habla, para partir y dejar de ser hipócritas y realmente construir una nación como tiene que ser. Esa es nuestra visión. Recordemos que Lautaro es estudiado por todos los ejércitos del mundo como uno de los más grandes estrategas en la historia universal, y aquí no han sido reconocidos. Por lo tanto, para partir, mientras se conectan, parece que nuestros amigos, decir eso, espero que esté la conexión bien. Sí. Pero decir eso, tenemos que iniciar un nuevo diálogo, y ese nuevo diálogo tiene que ser sobre nuevas bases, sobre bases de alguna forma que he establecido en este reconocimiento de los grandes héroes de Arauco, que son también grandes héroes que han forjado nuestra nación, en cuanto que somos una gran síntesis de sangres. Eso es lo que es América, eso es lo que somos nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Quisiera pasarle la palabra entonces a Diego para generar un puente ahí de diálogo. ¿Cómo le resuenan estas palabras, Diego Ancalao? Mire, yo creo que gran parte de la sociedad chilena ha sido de alguna manera amputada de la verdadera raíz que constituye, digamos, el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios, y como consecuencia también la nación chilena. Mira, tanto es así que el artículo 7 de la ley indígena, 19.253, dice que los pueblos indígenas en Chile son patrimonio de la nación de Chile, o sea, del Estado de Chile. Y ahí tenemos un problema medular y muy fundamental. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche, según los estudios de Tom Dilliken, un arqueólogo estadounidense que encontró los cueles de Purén y también los hallazgos de Monteverde, entonces acreditan que la nación mapuche tiene miles de años de existencia, ¿ya? Entonces, la nación mapuche, ¿cómo puede ser un patrimonio de una nación que es creada hace 200 años cuando se crea el Estado de Chile? Entonces debería ser al revés, de que los que aparecieron últimos, porque hay que recordar que el Estado de Chile es una ficción jurídica que constituyen ellos el Estado, y ellos definen lo que es una nación, pero una nación dentro de un Estado que es de derecho. Y el caso de nación es una cuestión antropológica, sociológica e histórica. Entonces, quiero decir con eso que no existe ninguna posibilidad de que los pueblos indígenas sean patrimonio de la nación chilena, sino que podría ser al revés, que la nación chilena es patrimonio de los pueblos ancestrales que estaban en este territorio miles de años antes que se constituyera el Estado. Entonces, de ahí radica una situación que es bien interesante. Los pueblos originarios, entonces, no tenemos propietarios, porque en el mundo político tú puedes ver que muchos de los sectores, digamos, de la política tradicional, no, en este caso no me refiero a Cristian, sino que me refiero a la política, a los políticos más tradicionales, ellos hablan de una manera muy paternalista, diciendo no, es como que nosotros fuéramos propiedad de ellos. Entonces nosotros podríamos decir, no es chileno. Entonces, pero este no es el diálogo que uno debería instaurar en esta relación horizontal, sino que primero no somos patrimonio de los que crearon el Estado, y tampoco somos suyos, no somos su propiedad. De esa manera paternalista, donde se te hace ver a los pueblos originarios como pequeñas personas que necesitan ser atendidos de una manera bastante, yo diría,
no es solidaria, sino que es bastante, yo diría, caritativa. Porque la caridad comienza cuando... Entonces, es como tenemos unos derechos que tener esto, ¿no? Bueno, ese tipo de forma en la que se trataba los pueblos originarios en Chile es la que hay que cambiar. Y la candidatura que yo lidero en el movimiento por el pueblo indígena, que es para entrar por primera vez en la historia del debate nacional como candidato presidencial independiente, es justamente para poner estos temas en el debate y decir, en segundo lugar, que Chile se construye y se constituye desde su diversidad. Es decir, Chile en los hechos es plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe más de una nación, ¿ya? Y estas naciones originarias, o First Nation, o primeras naciones, como le llaman en Canadá, prácticamente en todo el Commonwealth, estas primeras naciones entonces existían antes que existiera el Estado-Nación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando se constituye el Estado de Chile, de un día para otro dijeron, ya, esto es chileno y estos son chilenos y todo. Entonces los franceses, los irlandeses, y los indígenas y los criollos se encontraron de un día para otro y dicen, oye, bueno, ahora en adelante parece que somos chilenos. Pero eso es una ficción jurídica que se creó ahí. Entonces, efectivamente, Pelantaro, de quien yo desciendo, porque yo soy de Purén Indómito, y Pelantaro es de Purén Indómito, y él es el libertador del pueblo mapuche. Y él, el que derrotó a Óñez de Loyola, y gracias a él, en el año 1598, el triunfo Curalaba, que fue Purén, desde ahí se derrota todo el imperio, desde Santa Bárbara hasta Osorno. Y eso lo hizo Pelantaro con Anca Lemón, con Nahuel Buri y con Guayquimilla. Ellos son los que lideraron esto. Y el genio de guerra fue Pelantaro, que es mi ancestro, el que yo desciendo, y por lo tanto no le tenemos miedo a nadie, como tampoco él le tuvo un imperio. En ese sentido, es muy importante recalcar 2 puntos a lo menos. Que este diálogo democrático debe ser no solo intercultural, sino que tiene que ser también plurinacional. Pero ¿qué es lo que es una nación entonces? Una nación entonces no es una ficción jurídica, sino que es una construcción antropológica, sociológica, histórica, de un grupo humano que comparte un territorio, que comparte una historia y que comparte una forma de ver el futuro, pero que además comparte un idioma, que además comparte una religión y comparte una forma de entender la vida. Todos los pueblos originarios son primeras naciones por ese sentido. Y con esto hay que romper con ese discurso hegemónico bastante fundamentalista que dice que si se reconocen las naciones originarias, se divide el Estado. Eso es mentira. No tiene nada que ver una construcción antropológica y sociológica con una construcción jurídica que es la que sostiene el Estado. Y ahí entonces hay que marcar una diferencia fundamental. Y este es el debate que tenemos que instaurar. Mira, y con esto yo termino porque siento que estoy hablando mucho, entonces termino con esto. Mira, y lo que nosotros proponemos entonces es nuestra filosofía ancestral de entender la forma del desarrollo, donde el desarrollo de las personas debe estar en el centro, la vida debe estar en el centro, porque el sistema que tenemos hoy día tiene en el centro del desarrollo la utilidad económica por sobre la vida de las personas, por sobre la dignidad de las personas y por sobre la vida de la naturaleza. Nosotros los mapuches nunca hubiésemos matado a nuestra madre tierra, nunca, como se sigue asesinando hasta hoy día. Y nunca hubiésemos esclavizado, jamás hubiésemos esclavizado ni al hombre ni a la mujer. Por eso luchamos históricamente por la libertad. No los tendríamos esclavizados como los tienen hasta hoy día. Entonces, lo que nosotros planteamos desde el Comemonguén, desde la filosofía fundante, es que no somos ni de derecha ni de izquierda. Porque un sector que pone la utilidad por sobre todo y otro sector que trata de poner al hombre en el centro, pero también por sobre la naturaleza. Nosotros postulamos lo que es ancestral, y no es una postulación, es un hecho histórico que se practica hace miles de años. El centro es el microfilm moñén, que se dice Mapu. Es la vida en todas sus formas, de la cual el hombre y la mujer son parte de eso. Entonces, el derecho del Che, de la persona, está íntimamente unido al derecho de la naturaleza. Los derechos de la persona no pueden ser separados de la naturaleza. Entender este detalle es la posibilidad de salvar la especie humana. Que todos los estudios indican que en 50 años más, si se sigue destruyendo el planeta de esta manera, lo que está en crisis no es solamente el agua, no solamente la naturaleza, sino que es la especie humana. Entonces nosotros somos una posibilidad no solamente para contribuir
al desarrollo del nuevo Chile, sino que también somos un aporte al desarrollo global, desde una filosofía ancestral. Porque esto no es una cuestión ideológica. El Cumemonguén mapuche es una forma de vida. Y los únicos que están aportando al debate nacional una forma de vida distinta somos nosotros. Somos los pueblos originarios. Y eso es un detalle fundamental, muy importante. Y para terminar con la pregunta que siempre me hacen, y me dicen, oiga, pero ustedes son de derecha, son de izquierda, son de centro. No, nosotros somos los de abajo que nos enfrentamos a los de arriba. Nosotros somos los de las periferias que queremos debatir con los que están en el centro. Y queremos cambiar el epicentro del poder y terminar con la simetría del poder. Porque la desigualdad en Chile no solamente es económica, sino que la desigualdad también es política, porque usted es llamado a votar, pero no es llamado a decidir. También hay desigualdad en el trato, porque la forma en que tratan a las mujeres es distinta a la forma que tratan a los hombres, porque la forma que tratan a los pobres es distinta de la manera que tratan a los que son más millonarios, de la forma que tratan a los indígenas es distinta a la forma que tratan a los de las cuentas hacia arriba. Entonces eso hay que terminarlo. Una sociedad igualitaria tiene que partir con una nueva epistemología del desarrollo. Bueno, espero que haya respondido un poco con eso. Muy interesantes argumentos, Diego Ancalao. Chile como un país diverso, Chile como un país plurinacional que busca una manera diferente de vivir, la filosofía del buen vivir. Hemos estado escuchando por mucho tiempo. Pasarle la palabra nuevamente a Cristian para seguir nutriendo este diálogo. Simplemente señalar, porque se integró nuestro querido abogado Boris ahí al otro lado de la orilla, en el Valle del Elqui, pero decir que el planteamiento que hace Diego me parece muy oportuno. Uno tiene que reconocer y tratar de hacer todo lo posible para que la nación mapuche, el pueblo mapuche, pueda tener su territorio donde pueda desarrollarse como siempre ha querido, e instalar esto que es el buen vivir en palabras en palabras muy sencillas, pero decirlo porque uno como chileno tiene mucho que aprender de la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Cuando uno habla de todo lo que es el mapudungún. El mapudungún está al nivel del sánscrito antiguo. Es una lengua tan rica que nosotros, ni siquiera el Estado de Chile, nunca ha dimensionado el valor de la lengua mapuche. Es una cosa que, como te dije, está al nivel del sánscrito y en consecuencia uno tiene que, como hay en otros países también, en otros países se reconocen. En Nueva Zelanda se reconocen los pueblos originarios y se les da un territorio para que se desarrollen como ellos han siempre querido, para preservar sus costumbres y enriquecer la vida que llegó del hemisferio norte también. Porque siempre uno recuerdo, pero permítame señalar, en el Imperio Inca, en los diaguitas también, no había ladronaje. El ladronaje lo trajeron los españoles. Por lo tanto, hay mucho que avanzar y hay mucho que trabajar sobre la base de un reconocimiento de nuestros pueblos originarios de norte a sur y también con la isla Rapa Nui. Porque Rapa Nui solamente recién en el año 2009 fue considerada como un territorio especial. No tiene mayor valor, nunca ha tenido valor nuestros pueblos originarios para las derechas e izquierdas en el poder durante tanto tiempo. Por lo tanto, para dejar abierto la conversación, también a mí me gustaría ver ahora en la Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, aunque me gusta llamarle Plaza de la Unión, me gustaría ver ahí, en vez de a Baquedano, me gustaría ver una gran estatua de Lautaro, rodeada por Galvarino, Michimalongo, Pelantaru, Caupolicán, para recordar cuál es la sangre chilena. Y la sangre chilena es esta síntesis entre los pueblos originarios y las inmigraciones que llegaron de
Europa. Así que dejo abierta la conversación para escuchar a nuestro querido amigo Boris. Muchas gracias. Contarles a Boris que, bueno, queremos consultarte a ti respecto justamente a la diversidad cultural y todo lo que tiene que aportar la cosmovisión mapuche. Somos en Chile de sangre diversa y en ese sentido me gustaría saber, primero desde tu visión de abogado, lo que se ha dicho aquí y también desde tu visión de gestor cultural. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a saludar a todos los presentes. Diego, mucho gusto haberte escuchado. Realmente te encuentro muchísima razón. Adhiero al 99 o al total de lo que nos ilustraste y nos trajiste a colación. Pienso que el pueblo mapuche, bueno, ha sufrido efectivamente, ha sido víctima como pueblo de una invasión. Eso no ha cesado en definitivas cuentas, digamos. Ha habido algún tipo de evolución constitucional que ha, digamos, ha envuelto esta invasión, que por supuesto se ha dado con distintos niveles, hemos observado a través de la historia, se viene dando con distintos niveles, con distintas intensidades, porque la invasión es cultural, también es política, también es económica y también en alguna medida podríamos decir es espiritual, porque se ve también, se van viendo con el tiempo transgredidos los espacios culturales y los espacios espirituales. Y precisamente la cosmovisión mapuche tiene una, ni siquiera podemos decir interdependencia, sino que una esencialidad depositada en la convivencia con la naturaleza desde la perspectiva que nos comentaba Diego, es decir, desde una profundidad y de la conciencia de unidad, digamos, del ser humano con la naturaleza. Esa concepción, desde luego, está absolutamente viva y es una gran alegría para mí, y también es algo muy interesante desde la perspectiva de la evolución de Chile y de las ciencias sociales, ver cómo desde luego este encuentro ha sido para ambos lados, digamos, la impregnación que se genera de pueblo a pueblo ha sido en ambas dinámicas, y lo mapuche está desde luego impregnando cada vez con mayor categoría y claridad el pensamiento de los hombres, de las personas, de las mujeres, de las niñas, de los niños chilenos. Lo vemos cada vez más presente. Probablemente esto no era una cuestión tan previsible. Más bien en los años 90 se preveía una eventual desaparición incluso del mapuche de Ungún. Y con el tiempo hemos visto una evolución, la verdad, todavía a lo mejor en desarrollo, pero no vemos una inminente desaparición como se veía en la década del 90, en la década del 2000, donde la fricción empezó a ser cada vez más importante y donde eventualmente aparecen comunidades mapuche defendiendo la ñuque mapu. Y luego hemos visto un proceso, ¿no es cierto?, de cada vez más relevante de adherencia a esta conciencia ancestral, como decía Diego. Por mi parte, es lo que puedo decir desde una perspectiva, diría, más de las ciencias sociales, de lo que Diego nos apunta, que me parece un apunte, sinceramente, riquísimo, necesario y muy actual. Te pasamos la palabra, Diego, por favor, para seguir tejiendo esta conversación. Bueno, Boris, te he escuchado atentamente y me parece que estamos muy de acuerdo en lo que tú planteas desde el análisis más sociológico de la situación que enfrenta el país y que históricamente ha enfrentado mi pueblo mapuche, y que de alguna manera yo siento que estamos en este punto de la historia como de los 140 años que llevamos de la usurpación y asesinato de nuestros abuelos en la Araucanía. Araucanía entre comillas, porque en realidad es Gualmapu, es del Biobío al sur. Incluso por el Mapu, yo diría también con lo que ocurrió con nuestro mismo pueblo en Argentina, porque no es un hermano pueblo, es el mismo pueblo.
Entonces, tanto es así que en Argentina está la Reserva Nacional de Río Negro Encalado y hay una poetisa que es Liliana Encalada, entonces somos los mismos. Entonces, eso también desmitifica una teoría muy falsa, porque me han escrito y me dicen, oye, ¿por qué los mapuches no se vuelven a Argentina? Entonces, eso es muy poco serio, porque lo que ocurre es que cuando nuestro pueblo estaba ahí, no existía ni Chile ni existía Argentina. Existía lo que es el territorio mapuche del Pacífico del Atlántico. Entonces, eso de que vuelvan a Argentina es muy falso, eso no... De hecho, acaban de encontrar un hallazgo de 1000 años de una persona mapuche en la Patagonia, ¿no? Y eso es muy medular, porque termina con todas esas teorías raras, ¿eh? Y por otro lado, yo siento que nos encontramos en una situación histórica donde el pueblo de Chile mestizo, porque aquí hay que ser muy claro, el pueblo de Chile mestizo, el otro día leyendo el origen de la desigualdad y la pobreza en Chile del 2017, informe del programa de las Naciones Unidas, el PNUD, indica que el origen de la desigualdad en Chile viene desde la constitución del Estado y desde la corona. Cuando se constituye el Estado, entonces, los grupos estoy citando lo que dice este estudio, los grupos más blancos, más derivados de ciertos orígenes, son los que quedaron con la administración, después los criollos, en tercer lugar los indígenas y en cuarto lugar los afrodescendientes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Chile mestizo, que se constituye por toda esta diversidad, fundamentalmente por genes indígenas, porque lo que ocurre es que el genoma humano es uno solo, lo que pasa es que hay diferencias de acuerdo a ciertas variables. Pero lo que quiero decir en ese punto es que el Chile mestizo, que la gran mayoría quedó afuera del modelo de desarrollo. Entonces, como quedó afuera del modelo de desarrollo, Chile entonces es una especie de negocio atendido por sus propios dueños, donde entonces el chileno mestizo y todos los demás pueblos originarios no son ciudadanos, sino que son una especie de clientes. ¿Ah? Y entonces, por eso que el levantamiento social puso de manifiesto que hay una unión político y social entre el pueblo mapuche, los pueblos originarios y el pueblo de Chile, que se ubican en la periferia de la toma de decisiones. Y al ubicarse en la periferia de la toma de decisiones, entonces son siempre llamados a votar, pero nunca son llamados a decidir. Entonces, ¿dónde está el problema medular en esto? El problema medular es que la desigualdad del poder político se mantiene en los mismos grupos. Y la desigualdad de los pueblos originarios, de las mujeres y de los chilenos mestizos es consecuencia de las desigualdades políticas. Esto lo dice el informe del 2014 del PNUD. Entonces, las desigualdades políticas crean las desigualdades económicas, crean las desigualdades sociales. Entonces, la exclusión del pueblo mapuche, la usurpación y matanza de nuestros pueblos fue una decisión política. Y se encuentra en los discursos de Vicuña Maquena en el Congreso del Partido Liberal. Partido Liberal que hasta el día de hoy le prende velas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mientras no se acorte esa brecha de desigualdad en la toma de decisiones, no vamos a resolver los problemas profundos del país. Porque quienes viven esos problemas profundos del país, el Chile más profundo, son justamente los que están en la desigualdad política, los que no tienen esa posibilidad de decidir. Por eso que hemos tomado como movimiento la decisión de presentar una candidatura presidencial independiente, que tiene como objetivo no solamente un hito histórico de reivindicación política, sino que acortar la brecha de la desigualdad política. Porque ese es el origen de las demás consecuencias. Los demás son consecuencias. Por eso que cuando usted le ponen un bono o le hacen unas cuestiones sociales, no le resuelven el problema. Le construyen calles, le pavimentan casas, le hacen subsidios, no le solucionan el problema, porque el problema real está en otro lugar. Y a ese lugar vamos a apuntar ahora. En ese proceso estamos. Por último, Boris, yo creo que esta igualdad entre el pueblo mestizo de Chile y los pueblos originarios en Chile se produjo a pesar de los partidos políticos y a pesar de la casta política. Porque el pueblo de Chile mestizo hizo lo que no hizo el Estado. Estado con nombre y apellido, porque el Estado es una definición jurídica, por lo tanto tiene nombre y apellido, son familias que todos conocemos. Entonces, a nosotros nos reconoció el pueblo de Chile, tomó nuestra bandera y marchó con ella hasta el día de hoy.
Entonces, el pueblo de Chile hizo lo que no ha hecho nunca la casta política, nunca. Por eso que nos hermanamos en este objetivo. Y por último, nuestro problema hoy día para el Chile general no es necesariamente un problema también de sangre, sino que es un problema de identidad. Porque el pueblo de Chile tiene un idioma que es de Castilla, una religión que es de Italia o de Israel. Lo único propio que tenemos nosotros somos los pueblos originarios que tenemos propio idioma, propia religión, propia forma de ver la vida, sin ideología alemana ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que este reconocimiento, porque nosotros no buscamos inclusión, porque cuando a ti te incluyen de acuerdo a reglas que el que te incluye pone. No, nosotros tenemos que buscar reconocimiento, entonces tenemos que cambiar el lenguaje del diálogo horizontal, no tratar a los pueblos originarios como interdictos, y nosotros tenemos las mismas capacidades que tienen los demás. Bueno, mira, Boris, y en ese proceso yo siento que los que estamos aquí nos hermanamos indiscutiblemente, y el diálogo de hoy día debe basarse en buscar lo que nos asemeja y no lo que nos divide, buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Y en eso tenemos nosotros una misión como mapuche, una misión como ciudadanos y una misión política, porque nosotros, los mapuches, tenemos hoy día, nos sentimos esclavos de nuestra propia biografía, porque si no hacemos algo, somos parte del problema también. Si no reivindicamos derechos para los demás, entonces no somos cumeche, porque una de las condiciones para ser mapuche es ser cumeche, o sea, practicar el bien a los demás. Y ahí nos encontramos nosotros en una situación en la cual, si no tomamos la altura moral y ética ancestral y la ponemos a disposición del debate actual y conceptualizamos políticamente la filosofía nuestra para que se cambie en el epicentro del poder, entonces nosotros somos parte del problema. Y no somos parte del problema. Por eso enfrentamos esto. Y este llamado es abierto y amplio y todos invitados. Aquí no hay... Nosotros no somos discriminadores ni racistas. Somos iguales que los demás. Eso que yo quería agregar. Es así, Diego. Yo puedo dar fe a lo que dice Diego. La cultura mapuche es una cultura muy integrativa, ¿no? De muchos menos prejuicios vivos, digamos, que la nuestra. Y bueno, desde esa perspectiva y como prueba y acreditación de eso, nosotros nos permitimos hacer estos videos que no sé si están en condiciones de oírse alguna de las canciones que habíamos preparado. Claro, mi querido Boris, lo vamos a dejar justo para finalizar el programa, para que sea la guinda de la torta, y quisiera pasar a darle la palabra a Cristian, porque hemos leído, ¿verdad?, su libro Politicón, publicado en el 2012, y sus planteamientos de un gobierno de conciencia. Él plantea ahí que se busca la siembra de una cocreación de un gobierno de conciencia donde se buscaría un país original y auténtico. En este sentido, Cristian, ¿cómo se generaría este proceso? Mira, este proceso fundamentalmente para crear una nueva cultura original y auténtica, lo que nosotros postulamos son 8 grandes reformulaciones del Estado. Eso es lo que hemos planteado en los ámbitos antropológico, filosófico, económico, administrativo, político, religioso, educativo y también del calendario. Teniendo esas 8 reformulaciones, uno puede crear una nueva cultura, reconociendo evidentemente el valor de nuestros pueblos originarios, que está en uno de los pilares y principios del Centro Unido. Me gustaría, dentro de este contexto, aprovechar que está aquí Boris y también Diego, y leer un comentario para entrar y que sobre todo nos ilustren, Diego, y que nos ilustren sobre la problemática actual del pueblo mapuche a partir de un comentario de uno de nuestros auditores que se llama Ros Astorga, y dice lo siguiente, y escuchemos y aprovechamos de decir que compartan, difundan este programa con todos los amigos, pero dice lo siguiente Ros Astorga: pero acá en el sur, muchos de los constituyentes de pueblos indígenas son militantes de derecha,
RN específicamente, Renovación Nacional, y al escucharlos expresan que la gran mayoría son de derecha. Es contradictorio esto porque sus terrenos cada vez son menos. Extraño encuentro. Diego, nosotros sabemos que dentro hoy día de la nación mapuche hay distintas vertientes. Hay algunas vertientes de mayor integración, otras que buscan más la lucha. Pero ¿cuál es la problemática hoy día cuando nos dicen, claro, muchos constituyentes son de pueblo originario, son de derecha, de RN? Ilústranos sobre la problemática, por favor, Diego, propia de la nación mapuche hoy en día, para clarificarlo y para ver cómo podemos llegar a lo que queremos, que en el fondo es una integración y es un reconocimiento del valor de vuestra cultura. Adelante, mira, Diego. Bueno, yo voy a hacer, estoy muy motivado de la entrevista y del tema que estamos conversando. Yo tenía programada otra entrevista a las 10:30, entonces voy a dar mi respuesta y voy a quedar a disposición para que podamos seguir debatiendo en otra oportunidad. Encantado con Boris, con Cristian. Yo quedo a disposición, me ha gustado mucho este diálogo. Bueno, mira, yo me encuentro hoy día en medio de fuerzas distintas, pero igualmente poderosas. Porque por un sector hay que reconocer que en estos 500 años de invasión, la invasión no solamente ha sido militar o política, sino que ha sido una invasión también desde el punto de vista político y también ideológico y también religioso. Entonces, se ha percolado en ciertos sectores de nuestro pueblo porque se ha intentado exterminar, y para exterminar un pueblo tienes que terminar con su forma de ver la vida. Entonces, dentro de estos procesos, espero responder con esto tu pregunta, me encuentro yo en medio de fuerzas distintas. Por un lado están los, de alguna manera, un poco nacionalistas, que creen que para ser mapuche usted tiene que andar con manta, con charilón, con pata pelada y estar en el campo. Si usted no cumple esas condiciones, usted no es mapuche. En consecuencia, que en la metropolitana hay 650.000 mapuches que son mapuches, porque fueron exiliados por una invasión, un exterminio, y que son mapuches, pero claro, no están en el campo, no andan con manta, con charilón. Por lo tanto, aquí hay una cuestión fundamental. Yo respeto todas estas posiciones, pero... Y por otro lado están los sectores que creen que la única forma de salvarse es salvándose solo y usted se va al cielo. No importa que aquí estén todos pasando una nueva forma de asimilación de nuestro propio pueblo. Y por otro sector también tenemos aquellos que creen que la solución al problema es económico. Entonces usted se transforma en empresario, se une con la CPC, se une con la Forestal Arauco y Mininco, lo contratan de consultor o de alguna cosa y usted ya está más o menos solucionado. Esa es una cuestión que tampoco anda de solución. Pero también nos encontramos con un sector que se ha transformado en un grupo muy asistencialista, que le da igual quién gobierne Chile, porque está dispuesto a estirar la mano para recibir un bono o alguna cosa. También nos encontramos con ese sector que ha sido fabricado. Ninguno de estos sectores tiene culpa porque ha sido fabricado por muchos años. Y otros sectores que han sido tan violentados que la única vía que ven de solución es violencia, porque no hay una vía de solución en el diálogo democrático, y en eso yo he planteado soluciones muy concretas. De hecho, te voy a enviar, quedemos en contacto, Boris, te voy a mandar un libro que yo escribí, donde se llama hace un modelo del Comemongien, hace un nuevo mundo del Comemongien, del buen vivir. Y entonces ahí yo explico todo esto con detalle y te lo voy a enviar. Entonces, y esa es la situación en la que nos encontramos, pues. Entonces hay sectores que me han dicho, oiga, pero usted para ser candidato a presidente ¿tiene el consenso de todo el pueblo mapuche? Y yo le respondo, oiga, pero dígame usted para ser candidato por el pueblo de Chile, ¿usted tiene todo el consenso del pueblo de Chile? Bueno, entonces si lo tiene, ya es presidente, pues. Entonces, ¿para qué me pregunta tontera? Entonces, esas son cuestiones que hay que desmitificar. Bueno, y nosotros estamos aquí para eso, ¿eh? Con respecto a la pregunta concreta sobre los constituyentes, bueno, hay familias que pactaron hace muchos años con ciertos sectores, pero el pueblo mapuche es un pueblo evidentemente democrático, lo dice Diego de Rosales en el libro que se llama Flandes Indiano, que él escribió en el año 1627. O sea, es una bitácora, ¿eh? Y él cuenta que el nivel de democracia que tenía el pueblo mapuche era igual a los de los griegos.
O sea, nuestro pueblo es eminentemente libertario, eminentemente democrático, nunca ha aceptado dictadura. El jefe general, el toqui de guerra, era solamente toqui para la guerra y después volvía a ser ciudadano. Obvio, volvía a ser... No, aquí en el pueblo de Chile están acostumbrados a cabronarse porque vienen de una cultura de reyes, de una cultura de gente que tenía vasallos y que tenía feligreses. Esa cultura, bueno, es la que de alguna manera se impregnó en el pueblo de Chile, porque uno ve diputados que tienen 30 y tantos años de diputados, no quieren soltar ni una cuestión, tienen las mismas familias que quieren seguir gobernando Chile, o sea, muy derivados de la corona. Bueno, en el caso nuestro es muy distinto, por lo tanto aceptamos que existan personas dentro de nuestro pueblo que tengan tendencias distintas. Y desde esa diversidad tenemos que construir no solamente la reconstrucción de conciencia de pueblo-nación, sino que de esa diversidad hay que reconstruir Chile y reconstruir una nueva forma de ver el desarrollo. Bueno, yo me quedo en eso. Ha sido un honor estar con ustedes. Un gusto conocerte, Boris, y quedamos en contacto. Ahí te da mi contacto. Bueno, Diego, te agradezco mucho. Saludos, muchísimas Diego. Gracias, Diego. El camino es la unión, Diego, el camino es la unión. Muy importante unir fuerzas en torno de estas problemáticas y deseos de todos. Así que nos vemos, Diego. Nos vemos, cuídense. Peu Callal. Muchas gracias, la verdad que realmente notable todos los aportes de Diego Ancalao y una oportunidad entonces para profundizar también en el aspecto cultural que con Boris justamente quisiéramos hablar, porque tenemos un par de obras de arte ligadas al mundo mapuche y quisiera aprovechar el tiempo para que Boris nos pueda describir brevemente la primera canción que nos has recomendado, digamos, que escuchemos en este programa. Mira, quizás preferiría hablar después de la canción, pero para un poco traer lo que nos dejaba como mensaje Diego. Podemos decir, ahí se está escuchando un poquito, sí, decir que efectivamente acá hay unos pueblos que están fervientes de unirse, ¿ok? Y hay un trabajo que yo pienso que entre otros los artistas han ido haciendo en silencio, pero lo han ido haciendo consistentemente. Entonces, delante se oyó por ahí que no había una política estatal para la protección del mapuche de Ungún o para su recuperación y para su extensión. Bueno, se ha hecho algún trabajo y ese trabajo efectivamente ha venido de este mundo mestizo. Escuchemos la canción y seguimos conversando. ¿Te parece, Cristian? Me parece estupendo. Adelante, entonces. Qué hermosa obra que nos comunican por interno que es un estreno. Ahí pudimos ver de manera audiovisual esta maravillosa obra cantada en Mapu Ungún. Qué lindo es escuchar nuestra lengua raíz. Un aplauso realmente. Y quisiera preguntarte, Cristian, por ejemplo, uno ve aquí en los países vecinos
como Paraguay, el guaraní es un idioma oficial, ¿tú crees que pudiésemos extender aquello también para Chile? Por supuesto que sí, todo es posible, pero aquí uno tiene que decir algo muy relevante, Ricardo, Boris. Mira, la invasión del europeo que llegó ha sido en todos los órdenes, no solamente a nivel geográfico, bélico, sino que también ya ha llegado a este punto. Hay una invasión cultural, religiosa, ideológica, política, sobre las tradiciones ancestrales. Eso uno lo tiene que decir. Mira, uno de los golpes más fuertes que tuve en la isla Rapa Nui, en la isla de Pascua, fue un domingo, en el último viaje y en el anterior también, pero un domingo donde todo el pueblo Rapa Nui, la vieja generación, asistía a la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿O qué pasó? Pero todos iban a la iglesia. Lo mismo sucede con muchos mapuches y muchos pueblos originarios que van a la iglesia. Entonces, ¿por qué digo esto? No, cada uno es dueño de sus creencias. Yo no me meto en ello. Pero la nueva generación de Rapa Nui no va a la iglesia. ¿Te das cuenta? En consecuencia, aquí la invasión cultural, religiosa, ideológica ha sido tan poderosa que ha buscado de alguna forma borrar la memoria de nuestros pueblos originarios. Y digo esto, y le quiero dar el pase a nuestro querido Boris, ¿por qué? Porque pienso yo que ahora la nueva visión y la nueva integración de los pueblos originarios tiene que ver precisamente con una fuerza que venga desde el nuevo gobierno que nosotros pretendemos y queremos hacer. Es decir, del poder político tiene que venir ahora, de alguna forma, todo el apoyo para rescatar lo que nos va a salvar a nosotros, y en el fondo está tan destruida esta sociedad por las derechas e izquierda y con sus ideologías extranjeras que llegaron acá a gobernar, que hoy día desde el mismo gobierno, no desde este, sino que desde el gobierno de la conciencia que nosotros proponemos, tenemos que darle fuerza para que nuestras naciones originarias puedan enriquecernos y también puedan de alguna forma traernos la salvación, como el buen vivir, ¿te das cuenta? Por eso yo creo que es muy importante hoy día entrar a la cancha política, lo hemos señalado, para fortalecer este camino, porque si sale la derecha e izquierda nuevamente, el problema de nuestros pueblos originarios se va a mantener igual. Eso uno lo tiene que decir. No va a haber, tuvieron todo el siglo pasado para hacer algo, todo este siglo, y no han hecho nada más que calificar a la zona de Arauco como una zona que no la menciono. ¿Ya? Es una zona en conflicto, sí, pero no es una zona como la han calificado, digan lo que digan. Hay muertes, hay conflictos, hay abusos, hay muertes de un lado, muertes de otro, pero zona como la quieren definir, no. Y por eso pienso que es muy importante, Boris, que desde el poder central, por decirlo así, desde el gobierno, desde un nuevo gobierno, realmente se apoye a nuestros pueblos originarios y que nos traigan esa sabiduría que tiene que renovar nuestro propio corazón, Boris. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, pienso que es deseable que el poder central asuma una conducta a la altura del siglo XXI, a la altura de los tratados internacionales, a la altura del constitucionalismo contemporáneo, a la altura de la doctrina de derechos humanos y de los derechos fundamentales que hoy día prevalecen en el mundo entero. Me parece que mandar 850 funcionarios de PDI a 4 comunidades el día de lectura de un importante fallo condenatorio al policía que
que tomó las armas respecto de un dirigente mapuche asesinado. Me parecen conductas que no aportan en nada a una convivencia que quiera tender hacia la paz. Me parece que no necesitamos esperar un nuevo gobierno para exigir que los actuales tengan el comportamiento que todos merecemos como una sociedad de paz. Eso es ahora, Cristian, y es fundamental que el llamado a la paz y la exigencia de paz del pueblo chileno sea ahora. Lo que exigimos es paz. Y Boris, eso debe ser con toda la energía ahora. Es fundamental. O sea, por eso estamos acá, levantando nuestra voz de alguna forma en ese ámbito. Pero siento yo, Boris, que la realidad es que ni las derechas ni la izquierda han hecho nada, o han hecho muy poco, debido a que el pueblo es el que, como decía Diego, el pueblo es el que tomó la bandera mapuche y la puso al lado de la chilena, pero no los políticos. Estas políticas de derecha e izquierda están oxidadas, corrompidas, y en ese sentido el llamado es ahora, estoy de acuerdo, es ahora. Pero estos políticos no lo van a hacer y van a hacer todo lo posible por dificultar la integración y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Siento yo que tiene que venir una nueva generación. ¿Por qué te digo esto? Porque una nueva generación política, esperemos nosotros ser ella con el apoyo de toda la gente que nos ve, así que compartan, difundan el mensaje que estamos dando. ¿Por qué? Porque este ejemplo de la isla Rapa Nui, de la isla de Pascua, claro, la vieja generación va a la iglesia todos los domingos, pero la nueva generación no va. Y es la nueva generación la que viene y la que tenemos que ir integrando. Y así son las grandes revoluciones culturales y científicas. Las grandes revoluciones no son porque uno convence a los viejos de un nuevo paradigma, sino que porque ese viejo paradigma muere y queda obsoleto y nace un nuevo paradigma. Tenemos que ir construyendo, Boris, ese nuevo paradigma y lo estamos haciendo. Lo tenemos que hacer con mucha fuerza porque cuando uno se da cuenta, yo siempre digo, pero cuando uno se da cuenta los valores, el buen vivir de todos nuestros pueblos originarios, el contacto con la naturaleza, ahí lo escriben. No debiese haber hambre, no debiese haber desigualdad. Es decir, son pueblos naturalmente equitativos. Cada uno le corresponde su rol. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros y lo tenemos que incorporar con mucha fuerza desde mi punto de vista. Así que vamos adelante, que cambie la generación, que venga una nueva generación política, una nueva generación cultural que realmente construya en conjunto y unidos, Boris, un nuevo Chile más consciente que integra nuestros Les propongo pueblos ancestrales. ¿De qué se trató esta obra, Boris, para que nuestros auditores entiendan lo que hemos mostrado? Bueno, mira, se trata, como yo te comentaba, que ha habido un permanente acercamiento de los artistas en general, poetas, músicos, hacia el mundo mapuche, porque es una sociedad muy generosa y muy abierta, en verdad. Ernesto Holman es un bajista perteneciente, digamos, a la corriente del jazz, que fue uno de los primeros bajistas del grupo Congreso, que todos deben conocer. Y Ernesto Holman, bueno, él está experimentando un proceso de integración. Él se está integrando al mundo mapuche en su indagación también musical, y eso que vimos es un trabajo de él. Yo en alguna oportunidad he podido trabajar como productor en pequeños eventos junto a Ernesto, y he ido conociendo su trabajo junto al mundo mapuche, que me parece un trabajo muy genuino y también muy importante que lo compartamos en esta transmisión, porque es música que en general no recibe extensión, no existen políticas públicas de extensión de estos trabajos, y son realmente obras maravillosas. Hay
desde el rap, por ejemplo, habría que comentar que está trabajándose muchísimo gente mapuche joven, esa generación, pienso de la que habla Cristian, esa generación está absolutamente activada. Están haciendo un rap mapuche de primer nivel mundial. Hueche Queche y muchísimos otros intérpretes. Escuchaba una chica, Millaray, precisamente también, ella es un nombre artístico, quizás también es un nombre personal, pero así como a mí me ha tocado trabajar con cultores más maduros, ya digamos en su época de creación y que han ido profesionalizando el arte mapuche, las artes mapuches, también existe una generación activadísima y que está, por supuesto, en una permanente mezcla preciosa con la sociedad y con el ocurrir del arte y la cultura en Chile y de los chilenos y chilenas. Qué maravilloso dar espacios a la diversidad. Si el lenguaje construye realidad, tiene que ser diverso para llegar a la belleza, ¿verdad, querido Doc? Por supuesto que sí, y también reconocer todo el trabajo que hace Boris, no solamente a nivel del derecho, sino que sabemos lo que está haciendo con los laboratorios allá para ir de alguna forma poniendo sobre la mesa esto y desarrollando y apoyando toda la cultura de nuestros pueblos originarios en una versión actualizada, obviamente. Pero también uno tiene que ser muy, muy claro. Tenemos que reconocer, amigos y amigas que están allá al otro lado de la orilla, el valor de nuestros pueblos originarios. Y esto lo digo transversalmente, porque no puede ser que solamente escuchemos música extranjera todo el día. Se nos invade ideológicamente, y no estoy diciendo que no, pero volvemos al concepto que nosotros proponemos, que es la expresión de la sabiduría en la política, es decir, el equilibrio. No podemos ser tan arribistas, tan clasistas también, de pretender que todo lo bueno viene de afuera. Y eso se ha impregnado en una oligarquía chilena que hay que ir superándola. Tenemos riquísimas artes rupestres en nuestro país, tenemos música, tenemos arte, tenemos creatividad, tenemos nuestros rasgos arqueológicos maravillosos en todo Chile, tenemos a Monteverde, tenemos cuánta riqueza cultural originaria que la tenemos que valorar desde la educación, desde los medios de comunicación abiertos, y en consecuencia construyamos verdaderamente y por primera vez en la historia una cultura original y auténtica. Genealógicamente, todos los que tenemos apellido español, nacidos acá, genealógicamente por nuestras venas corre sangre de nuestros pueblos originarios. Desde norte a sur, todos nos mezclamos, todos nuestros ancestros se mezclaron. A mí no me gusta hablar de mestizo, porque el mestizo es una connotación que trajeron los españoles. Me gusta hablar de gran síntesis de sangre, de esta gran fusión de encuentro de mundos, más que de mestizo, porque el mestizo fueron categorías como el criollo, el mestizo, que surgieron precisamente en el tiempo de la colonia. Nosotros somos una mezcla riquísima, una fusión riquísima, pero como están aquí la oligarquía desde hace 500 años, hacen creer que somos o que hemos sido de alguna forma pueblos de menor rango, y eso no es así. Somos una nación importantísima, pero vamos a hacer un Chile nuevo solo en tanto reconozcamos nuestros pueblos originarios y dejar de ser hipócritas, dejar de ser este país de hipócritas donde no, pero es que yo vengo, mi sangre es eslava, yo vengo de Bélgica, yo vengo de Europa. Sí, pero todos somos una mezcla al fin y al cabo, y es tiempo de aclararlo. Cuando yo veo a todos estos digamos, amigos, también profesores, académicos, catedráticos, que le rinden un culto afuera, instalan también
este menosprecio que hay que detener y que hay que valorar. Siempre recuerdo y lo reitero, aquí no había ladronaje. En el pueblo araucano no habían ladrones, no habían pestes. Se vivía en un paraíso, se vivía en un buen vivir. Bueno, incorporemos eso, porque todo esto se desequilibró durante tanto tiempo, es hora de equilibrarlo para ser feliz. Y eso es lo que hacemos en el Centro Unido. Y ahora que estamos justito en la hora, Ricardo, solamente decirle a los amigos que nos apoyen en Centro Unido. Necesitamos 20.000 firmas con su clave única en CERVEL. Nos apoyan para hacer una opción que traiga un nuevo Chile más consciente y unido y una verdadera cultura chilena que reconozca todas las otras naciones que hay acá y que le dé a nuestros pueblos originarios el reconocimiento para que puedan desarrollarse y puedan aportarnos desde su riqueza, como lo hacen otros países desarrollados del mundo con sus mismos pueblos originarios. La gente visita esos territorios y se enriquece de lo que encuentra ahí, porque en el mundo de la urbe no está. Una opción muy necesaria, una opción muy sanadora, que desde Radio Arrayán apoyamos contundentemente, haciéndonos ecos de las palabras de Cristian Contreras Radovich. Quisiéramos pasar a un nuevo tema, una nueva canción, Niño Feliz, para seguir imbuyéndonos en la cultura mapuche desde su arte. Adelante, Miguel. Mari mari kompuche, mari mari kompuche, hinche hincha yukolen, Antoni Hakintoniel, hinche hincha yukolen, Antoni Hakintoniel, hinche hincha yukolen, Lafkeni Hakintoniel, hinche hincha yukolen, Lafkeni Hakintoniel, Kani yen kinyengalam, kani yen kumeboyen. Kani yen kamengalam, filpele poyen again. Female puro again, female puro again. Female canto again, female canto again. Filpelenga hul canto ay, pupi chique che feula. Filpelenga puro ay, pupi chique che feula. Mari kompuche, mari kompuche. Filpele hul canto ay, pupi chique che feula. Filpelenga puro ay, pupi chique che feula. Mari kompuche, mari kompuche, mari kompuche. Eso era Niño Feliz, que significa una obra maravillosa mapuche en este diálogo sobre los pueblos originarios que hemos tenido en Viva la Mañana aquí en Radio Arrayán. Agradecerte, Boris, agradecerte, Cristian, por este diálogo y entregarles a ambos el micrófono, partiendo por ti, Boris, respecto a esta maravillosa conversación que hemos tenido. Bueno, realmente ha sido muy interesante, me parece además algo de que ya estamos viviendo la nueva era, en verdad, escuchar a Cristian, escuchar también al invitado que estuvo con nosotros, Diego Ancalao, la disponibilidad que tienen ustedes de prácticamente hacer estos estrenos de estas canciones mapuche, de estos videoclips mapuche, que hemos podido aportar, hemos podido colaborar, hemos trabajado con genuinos portadores de esta voz antigua, de estas artes antiguas y de estas artes que quieren ser quieren ser actualidad y están disponibles para hacer la actualidad. Nuestras futuras artes serán amplias, nuestras futuras culturas culturales, nuestras futuras políticas culturales, esperemos sean lo más amplias. Y desde luego este trabajo se enmarca en eso, en más allá de lo que hagan los poderes, hagan los poderes pasajeros, los pueblos siguen desarrollando su unión y siguen desarrollando mancomunión y buena vida, kumemonguén, como decían. Así que les doy un abrazo, un saludo de agradecimiento de haber podido darle espacio a estas expresiones. Hay que acostumbrarse. Estoy disponible para también un nuevo programa para que podamos revisar más música quizás dedicada exclusivamente a eso. Y
tener quizás a otros invitados, pero te agradezco desde luego, Cristian, y a ti, por supuesto, Ricardo. Ha sido estupendo contar con ustedes y haber podido en esta oportunidad mostrar este trabajo. Quiero destacar también a los intérpretes. Escuchamos primero a Estela Astorga. Ella es del sector entre Cañete y por su parte escuchamos también a Joel Maripil, que él es de Puerto Saavedra, con un Traico, el nombre antiguo de esos lugares. Así que, bueno, muy agradecido de que hayamos podido compartir esta música también, además de todo lo demás. Muchas gracias, Boris. Adelante, Cristian. Gracias a ti, Boris, obviamente por enriquecernos también con todo tu aporte. Y vamos, amigos y amigas, construyamos un nuevo Chile más consciente y unido. Dejemos atrás una política y un Estado fracasado y miremos con esperanza todo lo que estamos construyendo unidos. Reconozcamos nuestros pueblos originarios. Eso es fundamental para realmente iniciar el nuevo mundo que nosotros estamos llamados a construir. Tenemos ese gran destino juntos, cumplámoslos y, como siempre digo, no se olviden nunca. Centro Unido. Y hasta el próximo, hasta cualquier momento, querido Ricardo y Boris. Todas nuestras bendiciones y mejores energías a todo ese valle mágico del norte de nuestro país. Y estamos abiertos y que sí, sigamos teniendo estos encuentros para nutrirnos de todo lo que ustedes hacen allá. Maravilloso, amigos. Este ha sido un nuevo capítulo de Viva la Mañana, este 23 de abril, un viernes nutrido por nuestras raíces ancestrales y los pueblos originarios. Nos estamos escuchando en un próximo programa. Un abrazo fraterno. Hasta pronto. Nehuen, nehuen. Pilpelenga hulkantuai, pupichi que chefeula. Pilpelenga puruai, pupichi que chefeula. Mari mari compuche, mari mari compuche. Pilpele hulkantuai, pupichi que chefeula. Pilpelenga puruai, pupichi que chefeula.